Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Vamos a revisar el día de cuando nos vimos el lunes, ¿verdad? Había quedado pendiente cómo calcular el área con respecto al eje Y, si no me equivoco. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Vamos a resolver este ejercicio calculando el área con respecto al eje Y. Primero vamos a explicar por qué es importante calcularlo a veces con respecto al eje X y a veces con respecto al eje Y. ¿Alguien me puede decir qué forma tendría la gráfica de esta ecuación que tenemos aquí? No todos, nada más uno. ¿Se acuerdan de cómo graficar? Eso lo veían en el cálculo diferencial. En algún momento debieron haber transformación de funciones, de qué forma tenía la gráfica, si era una parábola, si era una línea recta. Entonces, si no se acuerdan, le dan una repasada a transformación de funciones. Este de aquí tendría forma de parábola, si tengo un término cuadrático, pero resulta que en lugar de tener la x cuadrada, el que está elevado al cuadrado es la y. Eso significa que mi parábola es una parábola horizontal. Entonces, si tengo una parábola horizontal, entonces no la puedo considerar como una función. ¿Alguien me puede decir por qué las parábolas horizontales no son funciones? Vamos a ¿Por qué las parábolas horizontales no son funciones? ¿Cuál es el requisito para considerar una función? Para decir que una ecuación sí es o no es función. Un punto de la ecuación. ¿Mande? ¿Sí? Sí, por ahí va, nada más que no te escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Una línea recta tiene que tocar solo un punto de la ecuación. Una línea recta vertical. Al trazar una línea recta vertical, si una ecuación la toca dos veces, entonces esa no la puedo considerar una función. Entonces, esta parábola, como es horizontal, ya sé que tenga esta o esta forma, no la puedo considerar como una función. Entonces, para poder considerarla como una función, tendría que dividirla en dos. Entonces, si de esta ecuación, vamos a escribir acá abajo, yo despejo la y, tendría que y es igual a raíz de 1 menos x. Y eso, lo graficamos así, bueno, lo escribimos así, o lo podemos escribir como menos x menos 1. Esto y esto significan lo mismo, pero de esta forma yo puedo visualizar si la función está desplazada. Esta de aquí, por ejemplo, me está diciendo que es una gráfica como la raíz de x, es decir, raíz de x hace esto.
x menos 1, este menos 1 me está indicando que es una raíz que está desplazada una unidad hacia la derecha. Y este menos 1 me está diciendo que en lugar de abrir hacia la derecha, estaría hacia la izquierda. Entonces, esta función de aquí, yo la graficaría así. Y entonces, para que me forme la gráfica de esta ecuación, yo tendría que ponerle la parte de abajo. Entonces, incluiría y es igual a menos 1 menos x, es decir, ahora estoy incluyendo esta parte de acá. Vamos a decir que esta es mi función 2, que esta es mi función 1. Y me falta graficar el 2y igual a x más 2, despejamos la y, tendría x más 2 entre 2, o sea, x entre 2 más 1. Esta de aquí es una línea recta que está desplazada una unidad hacia arriba y cuya pendiente es 1 medio. Es una línea recta, la desplazamos una unidad hacia arriba y tendría esta forma. Entonces, el área que comprende, ya no alcancé a graficar bien esta, pero el área que comprenden estas dos ecuaciones sería esta región de aquí. Entonces, para calcular el área, si yo lo hago con respecto a x, tendría que separarla en dos integrales. Una que sería desde el punto acá, que voy a buscar en qué punto se cruzan, y la coordenada, cuando lo obtenga, pues le voy a llamar A. Desde A hasta este punto, que es en x igual a 0, le vamos a llamar B. Y otra que sería hasta aquí, y hasta este punto vamos a llamar C. Vamos a decir que esta es mi función 3. Sí. ¿Sí, dime? Sí. Amanecer lo sacó su internet lo sacó de la clase, que se lo puede volver a meter. No saqué a nadie, yo creo que le piqué por error, pero a ver. Gracias. Entonces, vamos a calcular esto de aquí como el área de la región 1. Entonces, el área 1 sería la integral que va desde este punto, que vamos a llamar A, hasta este punto, hasta esta coordenada que vamos a llamar B. Y en este caso, la función que está arriba es la que está en negro, o sea, mi función 3. Y le tendría que restar la función que está abajo, y la que está abajo es lo que tenemos como función 2. Y todo esto se va a integrar con respecto a x, porque mis límites o la coordenada del punto donde se cruzan está calculada con respecto a y, con respecto a x, perdón. Y entonces me faltaría esta parte de aquí. Entonces, esta sería una segunda área, y el área de la región 2 la calcularía como la integral que va desde B hasta C, y ahora la función que queda arriba es esta, F1, y la función que queda abajo sería esta, F2, y todo eso se integra con respecto a X. Entonces, como vemos, esto tendría que calcularlo usando dos integrales. En cambio, si yo cambio las coordenadas y en lugar de trabajar con respecto a X, yo trabajara con respecto a Y, es decir, como si volteara esta gráfica, solamente tendría que hacer una sola integral. ¿Los preguntas con este? Vamos este es un ejemplo de cómo sería con respecto a X. Lo vamos a resolver nosotros con respecto a Y. Disculpen a mi hijo, después de varias clases ya no puede estar callado. De para dormir ya. ¡Cambio!
Si vamos a trabajar con respecto a y, pues vamos a despejar ahora x para que todo esto nos quede en función de y. Si despejamos x, tendríamos que esto lo cogemos para acá y la y para acá y nos quedaría 1 menos y cuadrada. Esta de aquí nos quedaría con x es igual a 2y menos 2. Vamos a graficar estas mismas, pero ahora tomando en cuenta que y es mi variable dependiente, es decir, ahora me va a quedar en el eje horizontal. Ahora este es el eje de y este es el eje de x. Entonces, si nosotros graficamos esto, sería una parábola que abre hacia abajo y que está desplazada una unidad hacia arriba. Y esta de aquí sería una línea recta que está desplazada 2 unidades hacia abajo y que tiene una pendiente de 2 unidades. Entonces, 2 unidades desplazadas hacia abajo. Y nos quedaría la recta por acá. No me alcanzo a graficar el punto donde se tocan, pero en algún momento esta recta, esta parábola y esta recta se cruzan. Voy a encontrar las coordenadas de ese punto. Como ven, si yo grafico con respecto de y, ahora solamente tengo una función arriba y una función abajo. Porque ahora si trazo una línea vertical, ahora sí cruza a la parábola solamente en un punto. Necesito saber cuál es este punto donde se tocan, cuál es este y cuál es este. Para conocerlo, lo que voy a hacer es igual, voy a ver en qué punto esta ecuación y esta son iguales. ¿En qué punto? 1 menos y cuadrada es igual a 2y menos 2. Y para que la y cuadrada me quede positivo, todo esto lo vamos a pasar del otro lado. Y entonces voy a tener 2y menos 2 menos 1 más y cuadrada y todo eso debe ser igual a 0. Queda y cuadrada más 2y menos 3 debe ser igual a 0. Factorizamos para encontrar las raíces. Y y y. Si aquí tengo un signo de más, aquí llevo un más. Más por el que tenga aquí me debe dar un menos. Aquí va un menos. Números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. 3 y 1. Quiere decir que las dos soluciones a esa ecuación son y igual a menos 3 y y igual a 1. Entonces, cuando y es igual a menos 3, esto sería este punto, menos 3. Y cuando y es igual a 1. Ya tengo estas dos coordenadas. Voy a borrar esto para que me quepa el ejercicio. Entonces, ahora sí, el área de esa región sería la integral que va desde menos 3 hasta 1 y sería de la función que está arriba, que es 1 menos y cuadrada, menos la función que está abajo, que sería la línea recta, 2y menos 2. Y todo eso se va a integrar, pero esta vez lo integramos con respecto a y, porque nuestros límites y nuestras funciones están con respecto a y. Entonces simplificamos, menos 3 hasta 1. Simplificamos todo esto, tengo 1 menos por menos, me va a dar más 2, 3. Menos y cuadrada, menos 2y, y lo integramos con respecto a y. Integramos esto, es una integral muy sencillita. La integral de 3 pues sería 3y. La integral de y cuadrada sería y cúbica sobre 3. Menos 2 veces, y la integral de y sería y cuadrada sobre 2. Me queda solamente y. Y todo eso lo vamos a evaluar desde menos 3 hasta 1. Evaluamos en el límite superior cuando y vale 1 y tendría 3, menos 1/3, menos 1. Y cuando y vale menos 3, que sería menos 3 por menos 3, menos 9. Menos 3 al cubo son menos 27, y por este menos, más 27 entre 3,
9. Y a ver, aquí me faltó algo. Aquí me faltó el cuadrado. La integral de este es y cuadrado. Y aquí me salía lo mismo porque 1 al cuadrado es lo mismo, pero menos 3 al cuadrado no. Entonces tengo menos 3 al cuadrado, me da 9 y por este menos 9. Entonces resolvemos esa, más 9 menos 9, este se elimina. 3 menos 1 daría 2. Menos por menos, más 9. 2 más 9 son 11 y 11 menos el tercio que tenía acá. 33, 32 tercios. Y son unidades cuadradas porque estamos calculando área. ¿Preguntas con este ejercicio? No. Como vemos, pues son menos cálculos que al hacerlo con respecto a X. Lo podríamos hacer de cualquiera de las dos formas, pero pues es mucho más rápido esto. Aunque si no me acomodo, pues igual también lo puedo calcular con respecto a X. ¿Dudas, comentarios? Entonces, bueno, ese había quedado pendiente para el cálculo de áreas y vamos a ver la primera parte de sólidos de revolución para empezar a adelantarle. Recuerden que me voy rápido y borro todo porque la aplicación no me da mucho tiempo, pero pueden repasar el video, lo pongo al rato. Bueno, ¿qué es un sólido de revolución? Es la figura tridimensional que se forma cuando hago girar una función. Vamos a tomar esta función, la vamos a llamar F. Es mi función F. No la voy a hacer girar toda, solamente el segmento que queda entre la coordenada A y la coordenada B. Si yo hago girar esta parte de la función, ¿ya? Pero no toda, solamente desde A hasta B. Se me formaría esta figurita. Entonces, cuando yo digo que voy a calcular el sólido de revolución, a lo que me refiero es a calcular el volumen de esta figura que se forma aquí. ¿Se entiende lo que queremos calcular? Sí. Gracias. Entonces, para obtener una aproximación del volumen de esta figura, lo que voy a hacer es dividirlo en segmentos más pequeñitos para calcular, para no calcular todo, entonces lo calculo por segmentos. Vamos a decir que yo tomo un segmento, una rebanada de esta función. Yo lo dibujo un poco grande para que me quepan las notas, pero recuerden, lo que estamos haciendo es en realidad tomar segmentos muy, muy chiquititos. Entonces, voy a tomar este segmento y vamos a decir que este punto de aquí es xy y este punto de aquí es xy menos 1.
Entonces, el ancho de este segmento sería delta X. Cuando yo tomo un segmento así, pues al hacer girar, lo que me va a quedar es un segmento de esta forma. En realidad sería como una rebanada o como un disco, porque en realidad esto está muy, muy delgadito. Entonces, si saco un disco, me quedaría aquí. Vamos a decir, en esta forma. Aquí estaría mi disco. Entonces, quedamos que el ancho de este segmento o de este disco que se forma es delta X. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? Al ratito. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? ¿No sería por delta X? Bueno, ahorita lo aplicamos a este, pero la fórmula general, la que vemos en la primaria o en la secundaria, general para un cilindro. ¿No puedo comer? ¿Se acuerdan? Sería el área de la base por la altura del cilindro, y el área de la base, como es un círculo, la calculamos como pi por radio al cuadrado, que sería el área de la base. Pi por radio al cuadrado, y luego multiplicarlo por la altura. En este caso nosotros conocemos el ancho del cilindro, lo que nos falta es el radio. El radio de aquí, pues es la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que sería la misma que hay desde aquí hasta aquí. Si este es mi segmento Y, vamos a llamarle, cualquier punto que esté entre XY y XY menos 1 se llama punto muestra. Entonces, la altura sería la función evaluada en ese punto muestra. Recuerden, punto muestra sería XY y le ponemos un asterisco para saber que nos referimos al punto muestra. Entonces, el radio es la función evaluada en el punto muestra. Por lo tanto, si yo quiero calcular el volumen de mi segmento Y, pues lo único que tendría que hacer es multiplicar pi por el radio al cuadrado, y en este caso el radio es la función evaluada en el punto muestra. Pi por radio al cuadrado y por la altura. Y la altura de este segmento es delta X. Eso es para un segmento. Si yo quiero el volumen de toda esta figura, pues lo que tendría que hacer es sumar el área de todos los segmentos que obtenga. Entonces, el volumen total se aproximaría, si hago la suma, de todos los pi por f de x elevados al cuadrado y por delta x. Empiezo desde el segmento 1 hasta el segmento n. Con esto yo obtendría una aproximación. Si yo quiero un valor que se acerque más al verdadero, pues lo que hago es calcular el límite cuando delta x, es decir, cuando mis segmentos son pequeñitos, cuando delta x tiende a 0. Y con eso, ¿qué es lo que obtengo? El límite de una sumatoria cuando delta x tiende a 0, que es, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo lo escribo mejor? ¿Qué me da el límite de una sumatoria cuando delta x tiende a 0? ¿Recuerdan? ¿Ya se les olvidó?
El límite de una sumatoria cuando delta X tiende a 0 se convierte en una integral calculada desde A hasta B. Y en este caso sería de pi, pero pi como es una constante lo podemos expresar fuera de la integral. Pi por f de x elevado al cuadrado. Y el delta x se convierte en un diferencial. Y esta es la fórmula con la cual yo voy a calcular el volumen de un sólido de revolución. ¿Preguntas con la fórmula? Sí, maestra. Sí, dime. ¿Cómo vamos a obtener, por ejemplo, f de x? Si solo nos piden, por ejemplo, como usted pide aquí una parte de la función original. En ¿Cómo, un ratito me puedo comer este. cómo que esa es? Ujú. Sí, Eso te lo adelante. da el ejercicio. Ah, ok. Esto digamos que es la forma de obtener esta, bueno, más bien el desarrollo de esta fórmula. Esta es la explicación o el fundamento de por qué calculamos esto. Ah, ok, Esta de ya. aquí es ya la fórmula que vamos a utilizar, pero siempre es bueno saber de dónde sale, porque así nos es más fácil recordarla. Sí. Muchas gracias, Esto maestra. viene, de nada, esto viene porque es pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Ok. Ujú. Vamos a ver un ejemplo sencillito. Vamos a calcular el volumen del sólido de revolución cuando hacemos girar la función y igual a 2 menos x, la función x igual a 0, la función y igual a 0, y todo esto gira en el eje x. ¿Se fijan? Esta fórmula la obtuvimos haciendo girar la función en el eje x. Podríamos hacerla girar también en el eje y. Vamos a empezar con esto. Lo primero es graficar. Si se fijan, aquí no me está dando los límites, no me está diciendo A y cuánto vale A y cuánto vale B. Significa que en base a la gráfica yo voy a determinar cuáles son esos valores. Entonces aquí tenemos X, tenemos Y. La función 2 menos, raíz de 2 menos X, pues sería una raíz que está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Sería raíz de, esto lo puedo expresar como menos X menos 2, esto y esto significan lo mismo, pero aquí puedo observar un desplazamiento hacia la derecha de 2 unidades. Esto me está hablando de una reflexión, es decir, en lugar de abrir hacia la derecha, abre hacia la izquierda. Entonces tendríamos que este es 1, este es 2, entonces su gráfica sería así. X igual a 0, pues sería este eje, porque X siempre vale 0. Y Y igual a 0, pues sería el eje X, porque no importa cuánto vale X, Y siempre vale 0. Sería toda esta. En realidad esta continúa, solo que yo la dividí hasta ahí. Entonces, con estas tres funciones yo delimito una región, que sería esta región de aquí. Y además me dice que esa región está girando en el eje X, quiere decir que está girando así. Entonces, cuando esto empieza a girar, la figura que se forma tendría más o menos, como esta. Entonces, esta figura es a la cual le voy a calcular yo el volumen.
Ya solo me queda aplicar esta de aquí. El volumen va a ser igual a pi por la integral que va. ¿Desde dónde hasta dónde tengo que calcular la integral? Casi se acaba el tiempo. ¿Qué me dice la FIR? De 0 a 2. Entonces, la región que está girando esta, lo vamos a ver, sus límites van a ir con respecto al eje X. La parte que está girando va desde aquí hasta aquí. Entonces, va desde 0 hasta 2. ¿Y cuál es la función que está girando? Si se fijan, nos da 3 funciones, pero en realidad estas solo me sirven para delimitar la región que gira. En sí, la que está girando sería esta. Entonces, sería la función elevada al cuadrado y con respecto a x. ¿Cuál es la función? Raíz de 2 menos x. Entonces, para empezar a resolver esto, yo tengo el cuadrado de una raíz, así que estos se eliminan y solamente me queda pi por la integral que va desde 0 hasta 2, de 2 menos x, y todo eso con respecto a x. Entonces me quedaría pi por la integral de esto sería 2x menos x cuadrada sobre 2. Y la evaluamos desde 0 hasta 2. Me quedaría pi que multiplica, si la función la evalúo en 2, me quedaría 2 por 2, 4. 2 al cuadrado es 4, entre 2, 2. Si la función la evalúo en 0, este me da 0 y este también. Entonces al final me queda 4 menos 2, 2. 2 veces pi y las unidades son cúbicas porque ahora estoy calculando volumen. ¿Preguntas con este ejercicio? No. ¿No? No es lo mismo cuando un sólido gira alrededor del eje X que cuando gira alrededor del eje Y. En muy raras ocasiones me va a dar una figura igual. La mayoría de las veces el sólido es completamente diferente. Entonces sí es importante fijarnos sobre qué eje gira. En este caso la fórmula la obtuvimos con respecto a X. Si a mí me dijera que en este mismo ejercicio está girando, pero ahora lo hace con respecto al eje Y, utilizo la misma fórmula, lo único que cambia es que ahora es la función con respecto a Y, es decir, ahora debo despejar X. La función con respecto a Y obviamente voy a integrar con respecto a Y, entonces A y B deben estar calculados ya no sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Se aplica la misma fórmula, pero ahora es todo con respecto a Y. ¿Preguntas? ¿Sí entienden cómo hacerlo? ¿Cambiarlo con respecto a Y o intentamos un ejemplo? ¿Intentamos, no, maestra? Intentamos, les digo que intentamos porque ya nada más nos quedan 4 minutos, entonces no sé hasta dónde alcance, pero al menos a plantearlo igual sí podemos. Borramos esto. Si ahora me dice que gira en el eje Y, entonces no es esta la figura que se forma. Ahora la figura que se forma quedaría para acá. Entonces, mi Y igual a raíz de 2 menos X tendría que cambiarlo y ahora despejar X, entonces me quedaría que es Y cuadrada es igual a 2 menos X, y entonces me quedaría, vamos para acá y este para acá. Entonces esta me quedaría como... Espera un poco. Entonces, X sería igual a 2 menos Y cuadrada
Pues ahora mi gráfica. Si este es Y y este es X, sería una parábola desplazada 2 unidades hacia arriba y que abre hacia abajo. Y igual a 0. Ahora sería esta. Y X igual a 0 sería ahora esta línea. Entonces, ahora mi integral sería B es igual a pi por la integral que va desde A hasta B. En este caso conozco A porque vale 0, es esta de aquí. Pero no conozco B. Necesito saber cuál es el punto en el cual se cruzan la parábola y esta de aquí, que sería X igual a 0. ¿En qué punto 2 menos Y cuadrada es igual a 0? Entonces, Y cuadrada es igual a 2. Por lo tanto, Y es igual a raíz de 2. Raíz de 2 sería mi límite B. Y sería desde 0 hasta raíz de 2 por la función elevada al cuadrado y ahora integrada con respecto a Y. Y la función también debe estar expresada con respecto a Y. Sería 2 menos Y cuadrada. Ya. Sería pi por la integral que va desde 0 hasta raíz de 2. Y entonces tengo que elevar esto al cuadrado. Me va a quedar cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Integra con respecto a Y. Y creo que no me va a alcanzar a terminar, pero sí, por el resultado de integrar todo esto me va a quedar 4Y menos 4 veces Y cúbica sobre 3 menos la integral